para ahí de repente hablar, porque viste que vamos a saturar todo el grupo grande, entonces hicimos otro donde están solamente los compañeros. Estamos solamente los compañeros. No sé si Ah, es eso es ese. bueno. Eso es bueno. ¿Vos de dónde sos, Leonardo? Yo soy Cacupeño, capital del Cacupeño. tercer departamento Cordillera, capital espiritual Del de la Paraguay. República del Paraguay. Hola, profe. El mejor lugar para vivir. Nosotros decimos lo mismo también por ahí, por el departamento de las Misiones. Capital del insigne guitarrista Agustín Pío Cuando yo Barros viajo a Mangüe. Asunción, cuando yo Y viajo a la Y voy Asunción, por el sucursal del sur, cielo de San Juan muchachos. Bautista. La sucursal del cielo, así es. ¿Vos, Alicia, de dónde sos? Yo de Asunción, pero San Juan Bautista es mi segunda ciudad favorita del mundo. Ah, qué bueno. ¿Solés venir entonces? Sí, hoy me iba a ir, Ah, ¿y después? pero si acá hace frío, allá no me quiero imaginar. 5 grados menos es acá. Sí, Sí, siempre es así. 5 grados menos. Eso es así mismo. En Asunción vos tenés, no sé cuánto tenés, 15, 16 he visto en la televisión. Y ahora seguro que es 10 acá. Yo estoy encerrado acá en mi salita, todo, pero de igual manera siento el frío. pela. Tremendo el frío acá. Pero cuando hace calor también, nosotros tranquilos. Bueno, no empieza de ahí el profe, ¿verdad? ahí está el profe. Ahí está el profe. Ahí Buenas está el profe. tardes Ahí está. para todos, para todas. Buenas tardes, profe. Hola, profe. ¿Qué Muy tal? bien. ¿Cómo andamos, profe? ¿Todo bien? Bien, bien, y con las disculpas del caso, recién hoy pude solucionar, había sido un material, no estiró el nuevo, digámosle, la plataforma, Sí, profe. que es el material de lectura para el control de lectura número 1. Entonces, si es que alzaron en su momento, yo les doy la oportunidad de que ustedes puedan anular eso y con el material en mano volver a alzarlo. En realidad, en mi caso particular, profe, no puedo porque en realidad estoy familiarizando recién con la nueva plataforma, ¿verdad? O sea, Todos estamos en esa condición. Yo soy de la generación Y, parece que antes de la tecnología, y nosotros no somos los inmigrantes tecnológicos, somos intrusos tecnológicos somos. yo Ya me mi refiero, o sea, generación. el Classroom todo bien, ¿verdad? Ya está Sí, familiarizado, pero esta nueva plataforma no, es algo, o sea, sí, o sea, sí, cuando realmente ya le pilla el secretito, ya seguro es muy sencillo, ¿verdad? Como sí, todo, pero cuando recién te estás empapando con sí, la plataforma cuesta. así mismo, así mismo. Entonces, hoy está como debe estar la plataforma Moodle, está el material de lectura correspondiente al sábado pasado, sobre la educación superior en el Paraguay, todo el aspecto colonial y todo lo que se desarrolló. Un resumen que preparé especial para ustedes porque alzar un material de libros iba a ser un poco tedioso, entonces me tomé el tiempo de preparar ese material que uso también en el doctorado, así es que no es en vano aparte que es algo que me gusta la historia, entonces hago con ganas. Y el material para hoy también ya está, reseñas de las universidades públicas, un compendio que ya está también en la plataforma, y el control de lectura 2. Todo esto van a tener tiempo hasta el sábado 18 para que ustedes puedan alzarlo. Y si por ahí ustedes necesitan un plazo más por X motivo, porque esta semana anuncia temporales y eso a veces en algunos lugares, el miércoles, por ejemplo, en mi casa, en mi domicilio particular, no pude hacer una clase porque el internet que estaba sobre el barrio Vista Alegre, según me explicaron en Tigo, se cayó. Entonces, como no soy especialista en estas cuestiones tecnológicas, tuve que excusarme con mis alumnos y grabar una clase y alzar a la plataforma porque ellos no podían quedarse sin clase ese día. Y son los imponderables que no están en nuestras manos. Y
Por supuesto que lo vamos a tener en cuenta porque yo mismo lo viví en carne propia hace 2 días y soy perfectamente consciente de que esto a todos nos puede afectar en alguna u otra manera. Y sabemos bien de que la conectividad en nuestro país es nada más que aceptable, entonces sufrimos con esa dificultad. Y Es por la vamos a empatía, tratar de Ponce. hacer lo mejor posible y de la mejor manera posible. Muy bien, hoy vamos a sumergirnos ya en las universidades, en la historia de las Profe, antes que universidades. pases a Sí, otro tema, yo te quiero preguntar algo. O sea que si es dígame. que yo vi el video de la clase y hice Sí, el trabajo y subí, me pedí, sí. o sea, voy a descolgar nomás otra vez mi trabajo y voy a leer el material. No, no. Vos podés mirar el material y si necesitas agregar algo más, a modo de Ajá, que puedas enriquecer, nada más yo les doy esa oportunidad. Los que están súper, ya profe. de acuerdo con sus trabajos ya lo dejan. Eso es opcional. Claro, porque usé como una base y después a partir de eso investigás vos otra vez aparte, Eh, ¿verdad? Excelente, está, sí, sí, Gracias, totalmente de profe. acuerdo. Sí, no hay problema en eso. Muy bien. Hoy vamos a combatir este frío polar que viene con un poco de historia de las universidades y vamos a sumergirnos un poquitito con viendo las primeras universidades. Por supuesto, siempre hago hincapié de Occidente, porque los historiadores africanos hablan de que la Universidad del Cairo fue mucho más antiguo que cualquier universidad europea y los chinos también hablan de esa manera. Entonces, Occidente sería Europa y América, ¿verdad? Bueno, la primera universidad que se registra cronológicamente, la primera universidad es la de Bolonia, una universidad creada en la actual Italia en el año 1089, un siglo XI aproximadamente. Es el primer paso en donde se crean en base de las Universitas Scholarium, según el latín de aquel tiempo, y aparecen los primeros o el primer centro de educación superior, digámosle. Esto está muy, muy, muy relacionado, por supuesto, con las artes liberales, con el trivium y el quadrivium. Entonces, se crea en Italia, lo que hoy sería Italia, en aquel entonces era un conglomerado del, de lo que fue el Imperio Romano, estaba anexado a Germania, y en algún momento pasó a pertenecer a España, todo un conglomerado de situaciones que sucedió. Entonces, hoy día hago la observación Bolonia, hoy día Italia. Posteriormente tenemos una de las universidades más importantes a nivel mundial y hoy día, según la Quality, eh, el nuevo ranking de universidades que se publicitó entre ayer y anteayer, en donde aparece la una fuera del lote de las 1000 universidades. Esa misma institución hoy día pone como número 2 delante de la Universidad de Harvard, que está cuarta, a la Universidad de Oxford de Inglaterra, o llamado Oxford College en su momento. La Universidad de Oxford se crea en el año 1096, también en el siglo XI, y cronológicamente va después de la Universidad de Bolonia. Y hoy día me sorprende el ranking, la nueva
el nuevo resultado de las investigaciones de esta consultora internacional, en donde aparece como número 1, por supuesto, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y segundo aparece esta universidad que les estoy mencionando, la Universidad de Oxford, creada en el siglo XI, en el año 1096. Y tercero, está una universidad americana también, y cuarto, Harvard. Y también está la universidad. Stanford estaba, profe, en el top 3. Stanford es la tercera. Sí, la tercera es Stanford, ahora sí me recuerdo. Después está Harvard y después está la Universidad de Cambridge, también de Inglaterra. Muy bien. Cronológicamente se estaba expandiendo el concepto de universitas o universitas magistrum, como dirían, al crearse la Universidad de París en el año 1150, que sería cronológicamente la tercera universidad en Europa. La Universidad de París tiene una historia muy interesante porque recién en el año 1256 accede al título de Universidad de París. Más o menos anteriormente era una escuela de magisterio o Universitas Magistrum, era la denominación que tenía. Una especie acá en Paraguay, la Universidad de Columbia, que el Centro de Capacitación V era su antecedente inmediato, y a veces en su antigüedad la Universidad de Columbia cuenta también con el funcionamiento de V Capacitaciones. La gente de mi generación ha de saber, los más jóvenes, no sé si se recordarán de este centro de capacitación donde se enseñaba auxiliar contable y dactilografía. Muy bien. Posteriormente, en el año 1175, se crea la Universidad de Módena, también en lo que hoy sería Italia. La Universidad de Cambridge de Inglaterra aparece en el siglo XII, en el año 1208. La Universidad de Palencia aparece la primera universidad de origen hispánico en el año 1208, al igual que Cambridge. Y la Universidad de Palencia desapareció en algún tiempo, y sobre su estructura se creó la Universidad de Valladolid en la actualidad vigente. Posteriormente, una de las universidades hispánica más emblemáticas se crea en el año 1218, que es la Universidad de Salamanca, y posteriormente ya venimos con la Universidad de Padua, 1223, la Universidad de Nápoles en 1224, la Universidad de Toulouse, 1229. Si mi memoria no me falla, en la Universidad de Toulouse tuvimos la oportunidad de que un compatriota nuestro como Augusto Roa Basto llegue a enseñar literatura, un caso interesantísimo porque, teniendo en cuenta que don Augusto, según mi conocimiento limitado en cuestión de literatura, no ostentaba un título universitario, pero las autoridades de la Universidad de Toulouse respetaban la trayectoria de la producción literaria y, por supuesto, el prestigio, digámosle, en el campo de la literatura que ya tenía nuestro premio Cervantes. Posteriormente se crea la Universidad de Murcia en 1272 y aparece la primera universidad de origen portugués, de habla portuguesa, la de Coimbra, 1290. Aparece una nueva universidad española, la de Lérida, en el año 1300, ya en el siglo XIII. Y bueno, son las primeras universidades de la Europa de la Edad Media. A pesar de que
siempre se ha dicho que la Edad Media fue un periodo oscurantista, que muchos historiadores lo mencionan de esa manera. El progreso del conocimiento se fue dando de manera lenta, demasiado lenta en muchos casos, y hay que tener en cuenta algunas variables que influyeron terriblemente para que se ralentice el proceso de construcción científica o construcción del conocimiento. El tema de las cruzadas. 12 cruzadas se han hecho entre fines de la Edad Antigua y inicios de la Edad Media y parte de la Edad Media. Entonces, muchos reinos europeos estuvieron insertos en el tema de las cruzadas, que desvió la atención en otras cuestiones importantes como es el desarrollo de la educación. Posteriormente podemos decir de que eh, uno de una de las autoridades importantes que impulsó también la creación de una universidad fue el rey Federico II, más conocido también como Federico Barbarroja, algunos le dicen, y fue uno de los propulsores de la Universidad de Nápoles, según algunas referencias. Posteriormente, ¿qué va a influir en el mundo? Va a influir en el mundo la caída de Constantinopla, la disolución la disolución del Imperio Romano, de primero el de Occidente, en el 476, cuando Roma cae en poder de los bárbaros, y en el 453, ya en 1453, cuando Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente cae en poder de los otomanos. Esto hizo también que en Europa se retrotraigan muchas cosas y empiecen a concentrarse bien en Europa ya, en los problemas propios de Europa. Muy bien. En su origen, las universidades eran comunidades de maestros y estudiantes, y la palabra universitas, que es, digámosle, del cual proviene el término universidad, designaba a un gremio corporativo, es decir, tanto podía ser la universidad de zapateros, de herreros. Al principio era un término corporativo. Entonces, posteriormente fue, digamos, evolucionando esto hasta que el término universidad se aplicó a los centros de formación. Muy bien. Posteriormente tenemos ya la creación de las primeras universidades de origen o de naturaleza pública. Y podemos decir que algunos elementos que han incidido, como la Revolución Inglesa en el siglo XVI, siglo XVII, mejor dicho, entre 1642 y 1648, en donde el pueblo impuso a la corona inglesa el derecho consuetudinario de que sean respetados, y se puso límites a la autoridad imperial. Entonces, hubo cambios enormes, y posteriormente, no podemos negarlo, ya en el siglo XVIII, la Revolución Francesa ha puesto un antes y un después en el mundo con las ideas de la libertad, principalmente el concepto de libertad, porque esto se llevaría al interior de la universidad, y
De ahí traemos una antigua tradición que se llama la libertad de cátedra y otra muy importante que es la autonomía universitaria. Muchos de los reinos o estados incipientes de la Europa del siglo XVIII no tenían control sobre las universidades. El primer gobernante europeo que se fijó en las universidades fue el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, cuando él subió al trono o convirtió a la República Francesa en un imperio, después de la Revolución Francesa, después del fracaso de Maximilien de Robespierre. Entonces, se llegó al poder en Francia y proclama Napoleón el imperio y asume como Napoleón I y, como mencionaba recientemente, se fija en la universidad, específicamente en la Universidad de París. Y con la Universidad de París, él realiza o aplica, mejor dicho, sus ideas de someter las universidades al control estatal. Y a partir de allí es que aparecen las universidades públicas y prácticamente, propiamente dicho, como hoy día nosotros conocemos. Y Napoleón estableció algo que hoy día nosotros lo tenemos como algo normal, las escuelas especiales, llamaba Napoleón, a lo que posteriormente se le denominó facultades. Estas escuelas especiales eran las encargadas de formar profesionales en un área determinada, como sería la Escuela Profesional de Medicina, de Derecho, de Filosofía, a pesar de que la filosofía y la literatura lo eliminó del currículum de la Universidad de París o la Universidad Pública Francesa. Entonces, tenemos este modelo cuando en 1808 se produce la refundación de la Universidad de París y con ello nace un modelo de universidad de gestión pública, sobre la base de la figura de un rector o presidente, de un consejo y de las facultades con sus respectivas autoridades. Este modelo napoleónico se replicó en muchas partes y especialmente en América. Tenemos en muchos países las universidades públicas principalmente fueron creadas de acuerdo al modelo estructural y académico de la Universidad de París, dicho en otra forma, del proyecto de la Universidad Napoleónica. Siempre se suele decir de que la Universidad Nacional de Asunción, cuando se crea el 24 de septiembre de 1889, se crea sobre la base de 3 escuelas especiales o especializadas llamadas facultades, como la Facultad de Derecho, Medicina y de Matemáticas. Entonces se crea la Universidad Nacional de Asunción con, por supuesto, dependencia y control del Estado paraguayo de aquel tiempo. Algo muy importante que Napoleón incluyó en su proceso de construcción de universidad es la de profesionalizar a los estudiantes y prácticamente de que sean formados para el servicio al Estado. Esto es una concepción que lo aplicó muy bien Napoleón en su momento. Posteriormente fue interrumpido su reinado, digámosle, en Francia, después de su derrota en la batalla de Sedan, donde fue tomado prisionero, terminó en la isla de Elba,
donde, de acuerdo a las historias que se manejan, falleció ahí. Algunos dicen que fue envenenado, otros dicen que se suicidó. En fin, así termina el gobierno de universidades. Muy bien. Permiso, Posteriormente, profesor. sí, En la escucho. batalla de Waterloo fue donde terminó Napoleón, su última derrota. En la Sí, batalla sí. de Sedan fue Napoleón III. Sí, sí, sí. Gracias por la corrección. Sí. Gracias. Muy bien, siempre hay que estar atento. Me transcordé un poquitito. Muy bien. Seguimos entonces con el transcurso del modelo de universidad. Entonces, el primer modelo de universidad pública o universidad o modelos clásicos de universidad fue la napoleónica, creada en 1806. Y entonces, como mencioné recientemente, se replicó en varios países de América Latina. Muy bien. El segundo modelo es el modelo alemán, y este sí que es, este modelo fue revolucionario para la época, y hasta hoy el modelo alemán es un modelo de alta exigencia en el campo de la ciencia principalmente. La universidad inspirada por Guillermo von Humboldt, en base a la Universidad de Berlín, donde se crea esta estructura en el año 1809. Básicamente, la universidad del modelo alemán difiere con el modelo napoleónico en que no es tanto la influencia del Estado sobre la universidad. El Estado mantiene el respeto a la autonomía de la universidad del modelo alemán, y la orientación modernizadora de la universidad del modelo de von Humboldt es científica y civilizadora, porque traen nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos conceptos, y fue incubando de manera precisa. Podemos decir que según algunas referencias de aquel tiempo, la tarea de las universidades era despertar la idea de ciencia en los jóvenes. Es muy importante saber de que durante mucho tiempo el misticismo influyó en la generación o la no generación de conocimiento. Nosotros sabemos bien de que el teocentrismo fue muy fuerte por mucho tiempo, y casi todas las creaciones y todos los fenómenos durante la hegemonía del teocentrismo se atribuyó a un origen divino. Posteriormente, con el cambio en la visión del mundo, con el humanismo, con el renacimiento, y aparece la nueva visión, en donde el hombre es el centro de todas las cosas. Más o menos las ideas de aquel sofista Protágoras se estaba cumpliendo casi años después. Y en este modelo alemán había un problema, porque Prusia, para ser más preciso, en aquel entonces tenía problemas internos de carácter político y religioso, porque la situación entre católicos y protestantes aún era muy fuerte en la Prusia del siglo XIX, en el momento en que nacía la Universidad de Berlín. Para, digámosle, acompañar el desarrollo científico,
en el modelo universitario alemán aparecen la Universidad de Halle y la de Gotinga. La de Gotinga saltó a la notoriedad cuando el Papa Benedicto XVI, digámosle, fue electo Papa en sustitución de Juan Pablo II, y particularmente en nuestro país, en algún momento probablemente alguno de ustedes le conocerá al profesor Anselmo Ayala, también es egresado de la Universidad de Gotinga, una universidad prestigiosa también creada ya por el siglo XIII. Entonces, con estas tres universidades empezó el gran desarrollo científico, con mucho énfasis en la investigación. Repito, la Universidad de París, acompañada de la Universidad de Halle y la Universidad de Gotinga. El modelo alemán le da mucha prioridad a la ciencia, al desarrollo científico, al conocimiento y por supuesto un punto muy importante que es la autonomía. Siempre hemos escuchado de que el docente es el dueño de la cátedra, algo así. Una frase repetida, un cliché más bien. Y estimo, es mi inferencia nada más, de que esto proviene del modelo alemán, en donde los maestros y los estudiantes tenían más autonomía en el momento de la construcción del conocimiento. Entonces, es importante hacer esa acotación en cuanto al modelo de universidad, porque este modelo tiene 3 años de diferencia nada más de creación con el modelo napoleónico, pero en esencia son totalmente diferentes y representan dos modelos totalmente opuestos, a pesar de que fueron creadas en la Europa del siglo XIX. Muy bien. A pesar de todo esto, la creación de estas universidades en la Alemania del siglo XIX, más bien Prusia de aquel entonces, sirvió para incorporar un espíritu de nacionalismo que finalmente contribuyó en cierto modo a la unificación que se daría hacia 1870 de muchos estados independientes y que se convertiría posteriormente en el imperio alemán de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Muy bien, después vamos al tercer modelo, que es del modelo norteamericano. Y hay una observación muy importante, como los Estados Unidos de Norteamérica han sido una colonia británica. Por supuesto que ellos se habrán fijado en los modelos de universidades inglesas. En este caso, existe la referencia que las universidades de Oxford y de Cambridge fueron las referencias o los modelos que las universidades americanas adoptaron en su momento y posteriormente, una vez que tuvieron vuelo propio, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, las universidades norteamericanas se separaron del estrecho relacionamiento que tenían de las universidades inglesas. Y no es de extrañar, ustedes si vuelven a leer esta información de los rankings de universidades, ustedes van a ver el estrecho margen en que se encuentran ubicadas las universidades norteamericanas y las
las inglesas. Muy bien. El modelo norteamericano, repito, han influenciado mucho, especialmente recién en el siglo XX. Y hago una acotación. Estados Unidos se explosiona como potencia, primeramente en dos momentos. Primero, cuando a consecuencia de la Primera Guerra Mundial desaparecen los 4 imperios europeos, los más fuertes, desaparecen y ahí queda como una especie de tierra de nadie para que aparezca alguien y pueda ocupar el sitio hegemónico para crear una hegemonía política, económica, militar y, ¿por qué no?, intelectual. Y ahí aparecen, en el periodo de entreguerra, aparecen tenuemente la Unión Soviética, que a partir de la revolución bolchevique estaban haciendo una reforma educativa con Anton Makarenko y también, por supuesto, colaboró, aunque posteriormente desistió en eso, nuestro conocido Lev Vygotsky, cuyos seguidores prefirieron enviar a Suiza a guardar todas las obras de Vygotsky antes que hacerlas públicas en la Unión Soviética de aquel entonces. Y llegamos a este modelo norteamericano y cuando ustedes por ahí tengan un tiempo libre, les invito a averiguar un poquitito la naturaleza de la Universidad de Phoenix. Se escribe con mi mal inglés, PHO. Phoenix sería en castellano paraguayo, pero Phoenix en inglés correcto. La Universidad de Phoenix tiene un modelo que probablemente no les va a asombrar a ustedes. Por eso, por ahí en algún tiempo libre que ustedes tengan, googleen y vean. De acuerdo a lo que yo leí, no tiene campus, no tiene biblioteca, no tiene un staff de profesores estable y alumnos no tienen un campus. Tienen diseminado en todo Estados Unidos. Y la Universidad de Phoenix funciona como sería como una especie de institución a domicilio. Ellos ofrecen, por ejemplo, ciencias contables a una empresa y la empresa le habilita un aula y ahí va y funciona como una especie de SNPP acá en Paraguay. Es una cuestión bastante particular, pero responde a lo que el modelo norteamericano apunta mucho a las corporaciones financieras, al alto desarrollo financiero. Por eso Harvard es una de las escuelas de negocios más importantes en el mundo, porque apunta a formar líderes políticos y económicos a escala mundial. Profe, sí, escucho. Discúlpame la interrupción. ¿Qué parámetros son los considerados para el ranking? Porque hasta donde yo sé, ¿verdad? Cada universidad tiene una fortaleza, ¿verdad? En una unidad académica, ¿verdad? En una facultad determinada. Por ejemplo, Sí. el MIT, yo sé, ¿verdad? Que ingeniería, ¿verdad? Ciencias exactas, ¿verdad? Sí. Pero por eso tenía esa curiosidad, ¿por qué MIT ahora desplazó a Stanford, por ejemplo? Y si vemos el historial, creo que son ya casi 5 años que el MIT está entre los 3 primeros, siempre rondando ahí. Y aprovecho la oportunidad de la pregunta del compañero para completar la información. El Instituto Tecnológico de Massachusetts está a casi 5 kilómetros nada más del campus de Harvard, de la Universidad de Harvard. Muy cerquita está. Y según lo que yo he leído y me he interesado en este instituto, es que los cerebros brillantes de Harvard que no tenían espacio en Harvard se unieron y crearon el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y así como dijo el compañero, como dijo Leonardo,
está bien enfocado en un área de conocimiento que es las ciencias exactas, en las ingenierías, porque desconozco que del MIT haya salido algún pensador, algún filósofo por lo menos, o un historiador relevante en Estados Unidos. Entonces, los indicadores generalmente de lo que yo conozco y que tuve en una ocasión, participé en una reunión en el campus de la UNA, allá en San Lorenzo, tiene mucho que ver con la producción científica, con las investigaciones y la producción de doctores, porque hay dos tipos de investigaciones que se producen. Las investigaciones académicas, que son las tesis doctorales, y después están las investigaciones tendientes a la solución de algunos problemas en el orden de alta importancia, ya sea a nivel local, regional o global. Por ejemplo, que haya experimentos con el tema del agua dulce, del reciclaje, de propuesta de sostenibilidad, proyectos sustentables, todo ese tipo es lo que, y proyectos energéticos de energía limpia también son muy valorables. Nosotros tenemos un grave problema en ese sentido porque de lo que yo conozco, la Universidad Nacional de Asunción tiene 50 DIT-codes. ¿Qué es el DIT-code? Docente investigador a tiempo completo. Es aquella persona contratada solamente para hacer investigaciones y un 20% hacer docencia, porque o sí tiene que tener el estatus de docente para ser reconocido como investigador también. Entonces, esta persona tiene un salario importante y que le permite tener tranquilidad y poder aplicar sus proyectos de investigación. Por lo menos cuando se creó este proyecto en el año 2007, se crea el proyecto DICODE en la Universidad Nacional de Asunción, y de 50 lugares, 48 fueron prácticamente hacia más de 40, para no mentir, hacia las ciencias exactas, y un porcentaje, 2 DICODES para filosofía y creo que 2 para derecho, que eran la parte, digámosle, no de las ciencias duras. Y el resto se lo llevó medicina, ingeniería, todo, FACEN y Politécnica. No, desconozco si en la actualidad funcionan todavía estos colegas que en su momento hicieron mucho, porque en el año 2014, si mi memoria no me falla, estuvimos casi en el lugar número 114 por ahí, en el ranking latinoamericano, no en este ranking. Y fue producto precisamente valga la redundancia, la producción de los colegas. Sí, de los colegas. Permiso, Sí, permiso, profesor. escucho. Solo sobre el punto, agregar, ¿verdad? Si bien en el 2007 el monto era exactamente igual al monto que es hoy, sigue el programa del DICODE, Ah, qué bueno. sigue vigente, digamos, pero acá, pero el problema es que igual se nos van nuestros docentes, digamos, por el tema de la exclusividad, porque no es sostenible, ¿verdad? O sea, si en el 2007 era el monto y hoy es igual, eso nos genera un problema también, porque en los otros lugares igual o sea, en el sector privado se está pagando mejor, ¿verdad? Inclusive en el sector público, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad por la que pasa la Universidad Nacional de Asunción. Qué bueno que me hayas contado, porque prácticamente, no sé si el CEMIT,
creo que es el departamento del rectorado que se encarga del área de investigación, y también el ICS, el Instituto en Ciencias de la Salud, tienen muy buenos equipos, muy buenos investigadores, y ojalá se pueda ajustar después de 15 años lo que un investigador merece recibir como honorarios para tener tranquilidad e investigar, porque si nos está acogotando nuestras cuentas, nuestros compromisos, es imposible que nuestra mente esté lúcida para poder investigar y producir conocimientos. Gracias por la información, gracias, compañera. Muy bien, prosiguiendo con nuestra, para terminar un poquitito esta parte, había un inconveniente que me pasé las universidades alemanas del mundo. Era la exportación de jóvenes y la importación de maestros. Esto es lo que generó una especie de desbalanceo, digámosle, que los autores mencionan en la situación de la Alemania de aquel tiempo. Y repito otra vez de que de la universidad, del modelo alemán, viene la libertad de enseñanza, la autonomía académica y administrativa. Hoy día hay una fuerte lucha, una disputa por el control principalmente administrativo del Estado. ¿En qué sentido? Del presupuesto que se le asigna a la universidad. Y bien sabemos que la Universidad Nacional de Asunción rinde cuenta a la Contraloría de la Nación, al Ministerio de Hacienda y también a la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Entonces, de que existen herramientas de control en el mundo universitario, desde el punto de vista administrativo sí los hay. Y por suerte, desde el punto de vista académico, por lo menos se sigue respetando la libertad de cátedra. Muy, muy importante eso. Vamos al... a las herencias, digámosle que el Brasil, hago una pequeña observación en el Brasil, en la década de 1960, hubo un debate para poder decidir qué modelo a seguir, y allí primó seguir al principio el modelo de la Universidad Norteamericana, pero con el golpe militar de 1964 eso quedó en suspensión. Muy bien. Al principio un detalle que quería agregar a esto es que se insistía mucho en cuanto a la gratuidad de la enseñanza. Al principio se le exoneraba de impuestos a los maestros, se le exoneraba del diezmo a la iglesia, y también se le daba algunas pequeñas ventajas, cediéndole tierra y hasta ahí. Pero posteriormente, cuando se inició digámosle, el proceso de aumento de la demanda, esto empezó a tener costo, y a partir de allí la universidad tuvo que buscar forma de mantenerse. Algo que quiero incorporar es la forma de fundación de las universidades. Existen 4 tipos de formas de fundación. En primer lugar,
están las que no tienen ninguna documentación, por decirlo, como es el caso de la Universidad de Oxford de Inglaterra. Se creó y no existe rastro documental de cómo se creó. Y es la universidad que actualmente, una de las más prestigiosas, y según las informaciones a la que accedí, es sin carta de fundación. Después tenemos algunas otras universidades que sí ya tienen carta de fundación o un documento, un acta, como la Universidad de Roma o la Universidad de Colonia en Alemania. Después tenemos la tercera forma, que es la carta de fundación imperial. Fue cuando, como por ejemplo Alfonso el Sabio, si mi memoria no me falla, fue el que dio la carta imperial para la fundación de la Universidad de Salamanca. Y está aquella que tiene la doble carta fundacional, la carta papal o la dispensa papal y el documento imperial, como la Universidad de Viena. Repito otra vez, existen 4 formas de creación de las universidades medievales principalmente. Primero, sin carta de fundación. No existe documentación. Segundo, con carta de fundación hay un documento por el cual uno accede a informaciones de cómo se dio su fundación. Tercero, por una disposición real o imperial, ya sea un rey o un emperador, que dispone de la creación de una universidad. Se llama por carta imperial. Y cuarto, tenemos la de doble carta fundacional, aquella universidad que tiene una dispensa papal o una bula papal y un documento, un decreto imperial. Entonces, estos son las formas de creación de una universidad. Después tenemos los privilegios que existían en las universidades en aquel tiempo. Los privilegios, el derecho a la enseñanza, la excepción del servicio de armas, o sea, los maestros y los alumnos estaban exonerados de ir a las cruzadas, a las guerras, la dispensa de impuestos y contribuciones, y el maestro tenía fuero académico. Estos son los pequeños privilegios que la universidad medieval otorgaba. En cuanto a la estructura, bien sabemos que las facultades clásicas o las primeras facultades que funcionaron fueron la de teología, de derecho, medicina y artes. Son las 4, digámosle, facultades que originalmente han funcionado. Repito, la de teología, la de derecho, la de medicina y artes. La de teología porque muchas de las universidades funcionaban en las abadías, en los conventos, y provenían de las escuelas catedralicias y monásticas en muchos casos. Las autoridades clásicas de las universidades, el rector, los cancilleres y los decanos. Los cancilleres serían una especie de miembros del Consejo Superior Universitario o de la Asamblea Universitaria. Finalmente, existían los grados académicos, el bachiller, el magíster, el maestro y el doctor. Estos niveles se traen de la Edad Media, y hasta hoy día estos grados académicos nosotros los replicamos en la actualidad. Entonces, esto es, en resumen, un pequeño desarrollo de lo que fue la historia de las universidades, la evolución de las universidades en el medioevo principalmente, y en la edad moderna propiamente dicha, y en la era contemporánea también.
Muchas de estas estructuras hoy día nosotros lo seguimos utilizando todavía. Esta vez ya pude, al igual que ustedes, familiarizarme con la plataforma y ya me anticipé a alzar el material de lectura y el control de lectura número 2. Entonces, para que ustedes puedan trabajarlo en estos días, y hay tiempo para alzarlo hasta el próximo sábado 18 de junio. Entonces, hasta esta hora, en mi reloj es 18:59. Cierro la clase y es un resumen de casi 14 siglos. Y entonces, si por ahí me pasé algún dato, a lo mejor fue algo involuntario. Entonces, este es hasta hoy damos una base histórica de la construcción del sistema de educación superior. El viernes dimos de Paraguay y hoy dimos a nivel universal. Entonces, ya el próximo viernes vamos a tocar exclusivamente lo que es el mundo universitario. Ya con efectos, digámosle, reales del momento. Entonces, por hoy cierro la clase y vuelvo a... Sí. Yo te quiero hacer una consulta antes de terminar la clase, por favor. Sin problema, dígame. Sí, es con respecto a la plataforma. Me estuve fijando ahora, profe, y los materiales que subiste, el material de la unidad 1, que pusiste material 1B y el material 2B 2A de ahora de la unidad 2 son lo mismo. Yo te comento por si te hayas equivocado. Sí. Bueno, voy a revisarlo en breve y por lo menos me apuré de cargar materiales esta vez y dupliqué. Voy a revisarlo. No hay problema, profe. Gracias por el aviso. Dale. Y profe, no te olvides, por favor, de, ¿cómo te voy a decir? De ampliar el plazo para el control de lectura 1. Por favor. Ya lo dije que es hasta el próximo sábado 18. Todas las tareas. Ok, súper. Todas las tareas. Gracias, profe. Hasta el sábado 18. Genial, muchas gracias. Muy agradecido, profe. No hay problema. Profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Excelente, profe. Dale. Gracias, profe. Hasta Hasta el el viernes. Buenas noches.